Queridos amigos, Dios les bendiga nuevamente a su programa La Biblia nos enseña. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en esta programación tan importante, especialmente en esta sección La Biblia nos enseña. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, lo que es la santificación bíblica. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la santificación? Muy bien, antes de comenzar, vamos a tener la oración. Oremos. Gracias, bendito Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque tú nos permites nuevamente a presentarnos ante ti para tener el estudio de tu palabra. Quiero pedirte de que tú nos bendigas, Señor, especialmente a cada uno de nuestros televidentes que estarán con nosotros para que ellos también puedan aprender, entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. Te ruego que tú nos bendigas en este estudio tan importante en cuanto a la santificación. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Según la opinión popular, muchos creen o algunos creen que solamente algunos pocos van a alcanzar esa santidad, esa excelencia moral y espiritual y que incluso van a ser reconocidos después de muertos. Pero la Biblia enseña que todos los cristianos están llamados a ser santos. La pregunta sería, ¿será que tú también estás llamado a la santidad? ¿Cómo lo podemos alcanzar? Y es el estudio tan importante que vamos a tener porque vamos a entender que la santidad lo podemos alcanzar estando en este mundo de pecado. Y vamos a entender que solamente lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, todo el mundo, todos nosotros o todo hijo de Dios está llamado a la santificación. Todos nosotros. Entonces, recordemos de que esta sección es de preguntas y respuestas. Y una pregunta muy importante es ¿con qué inspiradas palabras señala el apóstol Pablo la norma de la vida cristiana? Lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23 y encontramos la respuesta. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la vida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que Dios nos está diciendo, o la palabra del Señor, de que hay que santificarnos por completo. Y cuando encontramos la expresión espíritu, alma, cuerpo, que es todo nuestro ser, realmente es nuestra parte corporal, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual, todo nuestro ser. O sea, no puede estar algo limpio y otra parte está mal. No, recordemos que nosotros somos seres integrales. Entonces, cuando el texto dice espíritu, alma y cuerpo, está refiriendo a la mente, a la parte espiritual, y nuestro cuerpo tiene que estar reprensible. Imagínense, para cuando venga nuestro Señor, Él pueda llevarnos al reino de los cielos. Ahora, otra pregunta que podríamos hacernos es ¿cuán necesaria es la santificación? ¿Cuán necesaria? Hebreos capítulo 12 y el verso 14, allí dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo texto que nos dice la palabra del Señor. Sin santidad nadie podrá ver la venida del Señor. Eso es algo muy importante y a la vez preocupante, porque muchos creen que van a poder ver al Señor todavía practicando pecados. Pero aquí vemos que no, que aquí tenemos que estar en una completa santidad. Y vamos a ver cómo a través del programa, a través de este pequeño estudio que vamos a tener, cómo lo vamos a lograr. Entonces, ¿con qué definido propósito es que se entregó Cristo a la iglesia? Vamos a ver cuál fue el propósito que el Señor, por la cual el Señor Jesús lo hizo. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 5, y el verso 5, capítulo 5, 25 y 26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por
la palabra. Fíjese que nos damos cuenta aquí que este texto dice que Cristo amó tanto a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué? Para santificarla. Qué importante entender eso, que para Cristo, la palabra del Señor, es muy importante el tema de la santificación. Ahora, ¿qué clase de iglesia quisiera él poder presentársela a sí mismo? En el libro de Efesios, nuevamente el apóstol Pablo, en el capítulo 5 y el verso 27, en el texto siguiente, dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia, vea tan bonito esto, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe? Hay algunos hermanos que creen que vamos a pecar hasta cuando Cristo venga. Pero estos textos que hemos leído anteriormente y los que vienen, vamos a demostrar de que el Señor nos está pidiendo santidad y que nadie va a ver la venida del Señor. Entonces aquí en este mundo tenemos que luchar. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga pueda encontrar esa iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, ¿verdad? Que es una iglesia que ha sido preparada para recibir al Señor en santidad. Entonces tenemos que poner cuidado mucho a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y fíjese que ahora la sangre de Cristo jugó un papel muy importante y la transformación de nuestros caracteres, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a ver de que esta pregunta tan importante, ¿por qué medio se realiza esta limpieza del pecado y esta capacitación para el servicio de Dios? Hebreos capítulo 9, el verso 13 y el verso 14 lo dice. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí nos damos cuenta de que, bueno, antes los judíos, antes de que Cristo viniera, siempre para el tema del proceso de la purificación, utilizaban sangre de toros y otras clases de animales, ¿sí? Y claro, nosotros entendemos y comprendemos a través de la palabra de Dios de que cuando la Biblia nos presenta estos animales era una representación de Cristo que iba a venir mucho tiempo después. Ya al venir Cristo, pues ya no era necesario más el sacrificio de animales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora imagínense, si antes simbólicamente lo lograba hacer la sangre de estos toros, de estos animales, ¿cuánto podemos ver o entender que la sangre de Cristo tiene poder para ofrecernos, para limpiarnos, para ofrecernos esa limpieza del pecado total, ¿verdad? Porque ahí está el cumplimiento de esas profecías, de lo que se venía haciendo, de estos sacrificios. Ahora está en el cumplimiento de Cristo Jesús, y en Cristo Jesús es que nosotros alcanzamos la verdadera limpieza y perdón de los pecados. ¿Qué cambios se realiza así? En el libro de Romanos capítulo 12 y el verso 2, nuevamente el apóstol Pablo, aquí vamos a ver varias citas del apóstol Pablo, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay varias cosas que tengo que explicar de este texto. Primero que todo dice que no conforméis a este siglo. Algunas versiones dicen no conforméis a este mundo. O sea, lo que el mundo nos ofrece, los placeres de este mundo. Y luego dice que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lamentablemente muchas personas se dejan mover por los sentimientos, por lo que sienten.
y dicen, no, pastor, yo sentí en cierta iglesia que se me metió un fuego, un calor y sentí. No, mis hermanos, porque aquí juega algo muy importante, lo que es el entendimiento. Por cierto, el estudio siguiente que después vamos a tener de este es la importancia de las doctrinas o la doctrina. Muchas personas creen que no importa lo que tú creas. No. La Biblia nos habla de que habrán doctrinas que vienen o que son espíritu de demonios enseñando doctrinas falsas. Entonces vamos a darnos cuenta después de cuán importante es la doctrina, entenderla y comprenderla. Y aquí, como lo dice, vuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entender, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la explicación en el siguiente estudio que vamos a tener. Pero entonces hay que renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? También entender de que este mundo nos ofrece solamente es pecado, diversiones que no son sanas para nosotros, sino que esas diversiones o este mundo lo que nos ofrece nos está apartando en los caminos del Señor, de los caminos de Dios, y que nosotros tenemos que tomar un camino el cual el Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Ahora, ¿qué estímulo se ofrece como ayuda para obtener esta experiencia? ¿Qué estímulo? Vamos a ver. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí la palabra del Señor lo dice, el mismo apóstol Pablo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y es lo que Dios quiere, la voluntad de Él. Claro, Él no va a tomar, que va a tomar una persona, agarrar una persona y decir, bueno, yo creo que usted sea santo y usted sea un corrupto. No. Algunos creen que antes de que naciéramos estamos predestinados unos para salvación y otros para perdición. No, nosotros escogemos si recibimos ese regalo que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos da ese regalo, pero nosotros decidimos si lo rechazamos o lo retenemos, ¿verdad? Y en ese justificación por la fe, que realmente se llama ser justificados por la fe, comienza ese proceso. Ya después de que conozco al Señor, acepto al Señor como mi Salvador, entonces ahora comienza ese proceso a través del tiempo que se conoce como la santificación. Cómo vamos dejando poco a poco el mundo. Ahora, algunos puede ser que lo hagan de una manera más rápida. Yo conozco personas, yo creo que ustedes han visto personas que eran drogadictas, borrachas, que tenían una vida muy desordenada, pero en el momento de conocer al Señor, algunos con el tiempo, paso a paso lo dejaron, otros prácticamente inmediatamente lo dejaron, ¿sí? Entonces, es un proceso que cada uno tiene que llevar y es una manera distinta y diferente, ¿verdad? Pero de todas maneras, el objetivo que Dios tiene es que nosotros alcancemos esa santificación. Sabe que la santificación es un crecimiento de la gracia, de ese regalo que Dios nos ha dado. Eso es así. Entonces, vamos a ver que en el proceso de la santificación, ¿cuál es la actitud que hay que asumir hacia la verdad? En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 13 dice lo siguiente, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 13. Debemos dar siempre gracias de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué importante esto. Debemos dar siempre gracias. ¿Ah? De que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, la Biblia nos habla de que somos escogidos para salvación, sí es verdad, pero no vamos a encontrar en la Biblia que algunos son escogidos para perdición. No. Somos todos, Dios, como dice la palabra, el Señor, de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda, ¿verdad? Entonces, la gracia, ¿verdad? La salvación está dada para todo el mundo. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor y ver que a través del tiempo Dios está transformando nuestra vida, nosotros deberíamos de dar gracias a Dios de que
ese viejo hombre ha venido muriendo poco a poco o que ya murió completamente, ¿verdad? Y saber de que esto lo vamos a lograr mediante la santificación. Pero vea lo que dice en la parte final del mismo texto, en 2 Tesalonicenses 2:13, que dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En la verdad. Primero que todo, nosotros debemos entender que nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. No. Nosotros tenemos que hacerlo con ayuda del Espíritu Santo. Él es el que transforma nuestro corazón, que nos lleva a toda verdad. Y fíjese que algo también que juega ahí dice que y la fe en la verdad. Por eso es importante entender las doctrinas de la Biblia, la doctrina realmente como Dios la ha enseñado. Muchos dicen que no importa lo que tú creas, sí, sí importa, porque no nos podemos santificar en la palabra de Dios si no conocemos la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Verdad? Entonces, este es un punto que la gente ha dejado aparte, de que no importa lo que creas. Pero más adelante vamos a ver la importancia de entender la doctrina. ¿Qué instrucciones o qué instrucción indica que la santificación es una obra progresiva? Segunda de Pedro capítulo 3 y el verso 18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que hay que conocer al Señor. Pero recuerde que el Señor nos ha enseñado sus doctrinas, ¿verdad? Entonces, vamos creciendo a medida que vamos conociendo la palabra del Señor. Cada vez que nosotros pasa el tiempo y estudiamos la palabra del Señor y entendemos la voluntad de Él, entendemos su doctrina, entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo debe ser mi comportamiento para con mi prójimo, para con mi deber para con Dios, ¿sí? Mi cuidado hacia mí mismo como cuerpo del Espíritu Santo. Vamos a entender muchas cosas y a medida que la vayamos practicando, nos vamos purificando, vamos creciendo en esa gracia que Dios nos ha regalado. ¿Qué experiencia de Pablo está de acuerdo con esto, con lo que acabamos de leer anteriormente? Vean lo que nos dice Filipenses 3:13. Hoy prácticamente nos tocó leer muchos textos del apóstol Pablo. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vea que el apóstol Pablo humildemente dice, bueno, yo no pretendo alcanzarlo todo, ¿verdad? Pero eso hay que tener mucho cuidado aquellos que digan, oh, es que yo ya dejé de pecar. No, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El apóstol Pablo hablaba en ese proceso, ¿sí? Pero él dice que él prosigue a esa meta, él está lucha, ¿verdad? Para alcanzar a lo que Dios quiere en la vida de él y lo que Dios quiere también en la vida de nosotros. Ahora viene la pregunta importante, ¿puede alguno jactarse de no pecar? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Qué tremendo. Y es triste lo que voy a decir, pero he encontrado personas que me han dicho, no, yo ya dejé de pecar, yo ya no peco. Y a través de la iglesia hay personas que se han jactado de este asunto, que han dejado de pecar. Mis hermanos, nosotros entendemos de que el pecado es el quebrantamiento de la ley. Si no quebrantamos la ley, obviamente no estamos en pecado, pero no tenemos por qué decirlo, ¿verdad? Dejemos que el Espíritu Santo sea que juzgue, ¿sí? Nosotros nunca deberíamos, a pesar de que estamos apartados del pecado y estamos caminando los caminos del Señor, nunca deberíamos decir, aunque sea verdad, nunca deberíamos de decirlo, ¿sí? Ni tampoco decir, oh, ese hermano X, el hermano que está allá, él ya es santo, él ya no peca.
Tampoco, mis hermanos, porque el corazón del hombre lo conoce Dios. Y por cierto, el corazón del hombre es engañoso. Entonces, ni decir de que ha dejado de pecar, ni decir de que el hermano X ha dejado de pecar. Dejemos que eso el Señor lo juzgue, ¿sí? Lo que sí lo que estamos enfatizando en este asunto es que cuando llegue el Señor, pues que nos encuentre limpios de todo pecado. ¿Qué nos exhorta el profeta a buscar? Vea lo que dice el profeta Sofonías. Sofonías, un libro que encontramos en el Antiguo Testamento, que casi uno no lee, pero que tiene cosas muy importantes. Buscad a Jehová, Sofonías 2:3, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Ve qué bonito, los humildes. El que dice que no peca no es humilde. Los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Pero es que tenemos que buscar al Señor todos los días para que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? En esa mansedumbre, ¿verdad? Que debemos de tener y no de jactarnos de algo que no tenemos. Ahora, ¿será que nosotros estamos excluidos o incluidos? Bueno, ¿qué clase de personas son excluidas necesariamente del reino de Dios? Vamos a ver, la Biblia nos lo dice, Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, Dios no es que tomó personas para que fueran pecadores para siempre y están escogidos para perderse y otros para salvación. No, aquí el que queda excluido es el fornicario, el inmundo, ¿verdad? El idólatra y todo lo malo que haga, que no acepta al Señor, que no quiere recibir ese cambio, pues son los que quedan excluidos del reino de Dios. En 1 Corintios 6, 9 y el verso 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí otro listado que nos da aquellos que no quedan excluidos de la gloria de Dios. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones, wow, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ¿sí? Ahí se nombran más detalles en cuanto a quienes se pueden quedar. Entonces, des en cuenta que si nosotros estamos practicando estas cosas, pues nosotros mismos estamos cogiendo la salvación o la perdición. ¿Qué debemos? Vea, esta pregunta es bien interesante. ¿Qué cosas debemos crucificar y eliminar de nuestras vidas si queremos ser santos? Es una pregunta importante. Colosenses, nuevamente el apóstol Pablo, capítulo 3, el verso 5 y el verso 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay que morir a estas cosas. Hay que morir a estos desórdenes, esos malos deseos, esta avaricia, estas malas pasiones e impurezas. Tenemos que morir, dejar eso, cortar, decirle, Señor, ayúdame. Yo hago estas cosas malas, ayúdame en el nombre del Señor Jesucristo para poder vencer en el nombre del Señor y vencer ese pecado. Cuando se limpia de estos pecados, vea la pregunta que vamos a hacer ahora. ¿En qué condición se halla un hombre y para qué está preparado? Según de Timoteo 2:21. Ahora el apóstol Pablo le escribe esa carta a ese joven Timoteo, ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Qué tremendo! Entonces allí realmente nos estamos preparando, ¿verdad? Limpiarnos, pero con ayuda del Señor, útil en su causa. En este momento, mis queridos hermanos, el Señor está escogiendo un pueblo que se prepare para seguir predicando todavía lo que queda a aquellas personas que no conocen al Señor. Pero sabe, esta obra se puede llegar a terminar
con personas consagradas al Señor, personas que se han dejado transformar por el Espíritu Santo. Y Dios te está llamando que entregues su vida a ellos, al Señor, que entregues por completo todo, ¿verdad? Apartarse de todos sus caminos malos que no vienen del Señor, que es el enemigo que quiere extraviarnos y de paso ayudar a extraviar a otros. No, aquí toca es entregarnos, decirle al Señor, Señor, pues yo he cometido tantos pecados, tantas cosas malas, hay que confesarlos, les confiesa al Señor, le pedimos perdón al Señor y vamos a enseñarles a otras personas, ¿verdad? De que Cristo viene pronto y que hay que prepararnos. Antes de terminar, yo quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes para que el Señor consagre tu vida, para que ustedes hagan esa decisión, decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Gracias, bendito Señor, por este tema tan importante. Sabemos que somos pecadores y que te hemos fallado. Quiero pedirte, bendito Señor, que nos ayude y que podamos, Señor, vencer el pecado en este ser pecador, Señor, poder vencer y que cuando tu Hijo venga por segunda vez no nos encuentre con ninguna mancha, con ninguna arruga, ni nada, Señor, que nos haga perder la vida eterna. Bendice cada televidente, cada quien que esté escuchando este mensaje, que pueda recibir la unción de tu Santo Espíritu. Lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.